Me llamo Guadalupe Angoy, tengo más de 67 años, he pasado por muchas cosas en esta vida, pero esta fue demasiado para un ser humano. Voy a contártelo todo en este relato, ¿sabes? Cuando una hace todo por amor, why, aún así, la tratan como si fuera una carga. Pues sí, me fui de México para cuidar hijos ajenos. Fui niñera, cocinera, lavandera, lo que apareciera. Lo hice todo con amor. Pero mis propios hijos, ellos me llamaron ingrata. ¿Sí? ¿Lo oíste bien, ingrata? Pero voy a volver un poco en el tiempo, para que entiendas cómo comenzó todo esto. Nací en un pueblito sencillo, en el interior de Oaxaca, rodeado de montañas, olor a maíz tostado, y los cantos de mi abuela, junto al fogón. Mi case Jovan, como era costumbre, y tuve 3 hijos antes de los 30. El padre de ellos se fue cuando el más chiquito era un bebé. Se esfumó como viento fuerte de tormenta. Lo revolvió todo, y nunca volvió con 3 hijos, y sin un solo peso. Hice lo que cualquier madre desesperada haría. Tomé la ropa que tenía puesta, besé a cada uno en la frente, y partí hacia el norte, Chihuahua, Sonora, hasta cruzar la frontera. Me prometieron un trabajo de niñera en California, dormir en la casa, pero enviaría todo el dinero a casa. Parecía justo, y durante casi 20 años. Así fue. Trabajaba de madrugada, porque la mamá de los niños salía a cuidar ancianos por la noche. Yo era quien se despertaba con el llanto de bebés que no eran míos. Yo escuchaba el primer mamá de un niño que no llevaba mi sangre. Yo enfermaba junto a ellos cuando uno caía con fiebre. Y los míos, mis hijos se quedaban con mi hermana en Puebla. Les mandaba cartas, regalos, fotos, pero rara vez respondían. A veces me preguntaba si era culpa mía no estar allí, pero ¿qué más podía hacer? Si me hubiera quedado, tal vez todos habríamos terminado en la calle el tiempo paso. Vi crecer a los hijos de mis patrones, volverse adolescentes, luego adultos. Uno de ellos me agradeció, con lágrimas en los ojos, el día que se graduó en la universidad. Sin ti, no lo habría logrado, me dijo. Lloré por él, pero también por los míos, que ni siquiera sabían quién era yo. Entonces, un día, decidí regresar. Ya era hora de parar. Mis rodillas ya crujían, mi espalda gritaba, y mi corazón ya vivía demasiado apretado. Volví a México con unos ahorros en el bolsillo y una maleta llena de recuerdos. Bajé del autobús en Puebla con la sonrisa de quien por fin vuelve a casa. Pero las puertas que encontré estaban cerradas, no solo físicamente, cerradas por dentro, frías. A mi hermana apenas me reconoció. Dijo que mis hijos ya eran grandes, que tenían su vida. Intenté llamarlos, buscarlos, toqué puertas. Cuando logré encontrar al primero, me miró de arriba a abajo y dijo, ¿ahora sí regresas? Después de vivir la buena vida allá. Ingrata.esa. Palabra me atravesó como aguja caliente en carne viva. Yo, que entregué mi juventud, mis lágrimas, mi sueño, mis cumpleaños, mis navidades, para que ellos tuvieran comida en el plato. Respiré profundo. Guay, mi pregan, valió la pena. Pero entonces, respiré otra vez, porque esta historia aún no ha terminado. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita oír algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Cuando mi hijo me llamó ingrata, sentí que todo el aire se me escapaba del pecho. No supe qué decirle. Me quedé parada allí, con la maleta en una mano y la otra temblando. Me miraba como si yo fuera una desconocida. No había abrazo, no había bienvenida, no había madre, había un juicio, una condena, un resentimiento que yo no entendía del todo. Te mandé dinero todos estos años, le dije con voz baja, casi rogando que recordara algo. Dinero sí, pero eso no cría hijos. Mamá, me respondió él, con un tono que no era de enojo,
Era peor, era indiferente, no sabía dónde ir. Mi hermana ya tenía su familia, su casa estaba llena, y su paciencia también. Dormí las primeras noches en un sofá pequeno com minhas costaus doendo e o coração mais ainda. No café da manhã, ninguém falava muito. Eu me sentia um móvel esquecido no canto da sala. Meus netos nem me conheciam. Achavam que eu era só uma amiga da tia. Quando tentei me apresentar como abuela, um deles riu. Tu eres minha abuela? Não pareces abuela. E como deve parecer uma abuela? Perguntei, mas ninguém respondeu. Passaram-se alguns dias, e percebi que estava incomodando. Minha irmã me puxou de lado e disse com cuidado: Lupe, aqui te queremos, pero tu sabes que já não cabes, já não há espaço ni para nosotros. Era verdade. Eu não cabia mais. Saí de casa com minha mala velha e um cobertor emprestado. Fui procurar trabalho, qualquer coisa, mesmo com os joelhos fracos. Não me importava limpar chão, vender tortilhas na esquina, carregar sacolas. O que eu queria era apenas um canto para dormir e um pouco de dignidade. E foi então que conheci Dona Clarita, uma senhora de 80 anos que precisava de companhia. A neta dela me viu na praça e me ofereceu uma chance. Minha abuela necessita alguém que le haga companhia. Usted podría quedarse con ella algunas noches? Perguntou. Eu aceitei, na hora, não pelo dinheiro, mas porque a solidão dela parecia conversar com a minha. Naquela casa pequena, com cheiro de alfazema e pão doce, eu encontrei um pouco de paz. Dona Clarita me ouvia, e, mais do que isso, ela me contava suas histórias. Tantas histórias. Chorava, ria, recordava os tempos de juventude. Às vezes segurava minha mão e dizia: Gracias por estar aqui. Eres como uma hermana para mim. Ela me deu mais carinho em uma semana do que meus filhos em anos. Com o tempo, outras pessoas do bairro começaram a me procurar. Eu virava referência. Lupe, cuida bien a Lupe, es confiable. Lupe, tiene manos suaves. Comecei a ganhar meu dinheirinho, aluguei um quartinho só meu e pendurei na parede a foto dos meus filhos pequenos. Ainda eram meu motivo, mesmo sem entenderem meu amor, mas dentro de mim começou a nascer algo novo. Não era raiva, nem tristeza, era firmeza. Uma vontade de me olhar no espelho e dizer: Você não é ingrata, Lupe. Você é forte. Passei a escrever num caderninho todas as noites. Coisas simples, memórias, pensamentos, sentimentos. Aquilo me ajudava a organizar o que vivia engasgado na garganta. E ali, pela primeira vez, escrevi: Talvez não me quieran como madre, pero yo me quiero como mujer. Isso mudou tudo. A veces uno cree que va a casa y descubre que su casa está dentro de uno mismo, en ese cuartito que alquilé, con una cama sencilla, una mesita de noche y una ventana que daba a un callejón lleno de plantas en Passarry Construm. Nadie me esperaba, al final del día. Nadie me preguntaba si había traído algo. Pero al mismo tiempo, tampoco nadie me juzgaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía silencio. Guay, no me dolía. Era un silencio mío, en cada noche. Después de regresar de cuidar a doña Clarita, me preparaba una taza de café de olla, ese con canela y clavo, me envolvía en mi rebozo y escribía. Las palabras fluían como si siempre hubieran estado esperando ese momento. Escribía sobre mis hijos, sobre los niños que crié en otro país, sobre las calles que recorrí de madrugada con frío en los huesos. Pero también escribía sobre las risas, las pequeñas victorias, las manos que me tendieron ayuda un día, mientras estaba con doña Clarita. Su nieta llegó con una señora joven, que parecía cansada, con ojeras profundas y un bebé en brazos. Lupe, me dijo, ¿crees que podrías ayudarla? Está sola con el bebé, no tiene a nadie más. Vi en ella algo que me recordó a mí misma hace muchos años. Esa mirada de quien tiene el mundo sobre los hombros y aún así trata de sonreír. Claro que sí, hija, le respondí, que me diga qué necesita. Y así empezó otra etapa de mi vida. Me convertí en el apoyo de mujeres jóvenes que no tenían madre, ni abuela, ni familia cerca. Yo no tenía casa llena, pero tenía brazos, tenía tiempo, tenía cariño para dar en poco a poco. La gente del barrio me empezó a llamar la abuela de todos, no por mi
edad, sino por mi corazón. Recuerdo, una tarde en especial, estaba sentada fuera de mi cuarto, pelando guayabas para hacer dulce, cuando se me acercó un muchachito del vecindario. Tenía como 10 años, cara sucia y ojos tristes. Me miró fijo y me dijo: ¿Tú eres la señora que ayuda a los que están solos? Intento serlo, le respondí con una sonrisa. Mi mamá llora mucho. Dice que nadie la escucha. Ir a hablar con ella. Mi corazón se hizo trizas en ese momento. Fui con él y encontré a una joven sentada en el suelo, abrazando sus rodillas. No dijo nada al principio, solo me miró. Yo me senté a su lado, sin decir palabra. A veces no se necesita hablar para acompañar con el tiempo. Esa joven volvió a sonreír, como muchas otras que conocí después. Y yo, sin querer, sin planearlo, me convertí en algo que no supe ponerle nombre. No era madre, no era trabajadora, no era migrante, era un poco de todo, y mucho de mí misma, y sin embargo, cada vez que veía a una madre joven, me venía a la mente la pregunta que me hacía cada noche: ¿dónde están mis hijos? Años habían pasado, y, aunque no me llamaban, aunque no escribían, yo seguía teniendo la esperanza de que un día recordarían no mis envios, no mis regalos, recordarían mi voz, mi risa, mis historias de infancia. En un día decidí escribirles, no una carta de reproches. No les pedí nada, solo les conté cómo estaba. Les dije que tenía paz, que ahora cuidaba gente diferente, pero que el amor era el mismo, que aún los quería. Puse una foto mía actual, de cabello canoso y sonrisa firme, y la envié a cada uno. Pasaron semanas en meses, y nada, hasta que, una tarde lluviosa, recibí una visita inesperada. La lluvia caía con fuerza aquella tarde, golpeando el techo de lámina como si el cielo quisiera gritar. Yo estaba sentada junto a la ventana, leyendo por quinta vez una de mis cartas no respondidas. Las gotas marcaban ritmos tristes en los cristales, y el viento se colaba por debajo de la puerta como un susurro frío que me recordaba que ya era hora de preparar mi cena. Cuando escuché los pasos en el pasillo, no pensé que fueran. Para mí nadie venía a visitarme sin avisar. Pero entonces, alguien tocó la puerta. Tox Firms 13 con pausa. ¿Quién es?, pregunté, sin levantarme aún. Soy yo, mamá, dijo una voz que me cortó la respiración. Abrí la puerta con el corazón palpitando y el alma temblando. Ahí estaba mi hijo mayor, Julián, más delgado de lo que recordava, com o rosto cheio de rugas que não eram de idade, mas de dureza. Ele trazia guarda-chuva fechado e os olhos baixos. Quando passar, me perguntou. Eu não disse nada, apenas me afastei e fiz gesto com a mão. Ele entrou, tirou o chapéu e ficou em pé no meio do meu pequeno espaço como menino que sabe que fez besteira, mas não sabe como começar a pedir perdão. Recibe tu carta, diz finalmente. Me alegra que la hayas leído en silencio. No vine por lástima, mamá. Vine porque la leí muchas veces y me di cuenta de que no sé quién eres, no sé qué te gusta, qué sueñas, qué te hace reír, solo sé que me mandabas dinero y que yo crecí pensando que eso era suficiente para sentirme abandonado. Sus palabras me dolieron, pero no me defendí, solo asentí. ¿Y ahora?, le pregunté. Ahora, quisiera conocerte. Si me dejas. Lo invité a sentarse, le preparé un cafecito y le ofrecí pan dulce. Hablamos por horas, al principio con cautela, como si estuviéramos caminando sobre cristales. Pero después reímos. Le conté de los niños que cuidé, de los cumpleaños que pasé sola, de las veces que lloré sin saber por qué, y él me contó de sus trabajos, de sus fracasos, de su primer hijo, mi nieto, que ya tenía 12 años y no sabía nada de mí. ¿Le puedo escribir? Pregan, creo que te gustaría conocerlo en persona. Me abrazó antes de irse. No fue un abrazo largo ni perfecto, pero fue el primero en muchos años. Y esa noche dormí con la sensación de que algo dentro de mí se había reparado. Pasaron algunos días y luego semanas. San Julián volvió. Trajo a su hijo, que me miraba curioso. Le ofrecí yugo. Le mostré fotos de su papá cuando era niño. Le conté cuentos
como los que yo contaba a los hijos de los demás. Eres diferente a como te imaginaba, me dijo el niño. ¿Y cómo me imaginabas? Triste, Am. Pero tú sonríes. Mucho no supe si reír o llorar, porque sí, había aprendido a sonreír. A pesar de todo, Am, poco a poco, mis otros dos hijos también respondieron, con miedo, An, con distancia, pero respondieron. Una videollamada, luego un mensaje, luego una visita corta. No pedí perdón, no reclamé, solo los miré, como lo que eran mis hijos, y entendí que ser madre no siempre es entendido, pero siempre es sentido. La gente del barrio seguía acudiendo a mí. Me buscaban para pedir consejos, para cuidar a sus pequeños, para calmar sus angustias. Y yo, con el corazón cada vez más lleno, supe que lo que había sembrado en silencio estaba comenzando a florecer una tarde. Mientras leía mi cuaderno de notas, escribí una frase que después pegué en la pared. No me fui por gusto, me fui por amor. Y ahora regreso por mí, porque sí, ahora también vivía por mí. El tiempo empezó a correr de una manera distinta después de ese día, como si cada amanecer no trajera solo el sol, sino también una nueva oportunidad, no para borrar el pasado, porque eso no se puede, sino para resignificarlo, para mirar atrás sin llorar y mirar adelante sin miedo. Con Julián, la relación seguía creciendo. Venía a visitarme con frecuencia, a veces solo, a veces con su hijo. Yo le enseñé a preparar mole, como lo hacía mi abuela, Elmi Anceno, a usar su teléfono para tomar fotos. Reíamos mucho de nuestras diferencias. Yo no entendía sus memes, y él no entendía por qué guardaba frascos vacíos, por si algún día servían. Pero encontrábamos un punto en común, la ternura que se había quedado dormida tantos años y que ahora despertaba despacito. Con mis otros hijos, el proceso fue más lento. Uno vivía lejos, en Monterrey, y la otra, en la capital. Pero ya no eran desconocidos. Respondían mis mensajes, me mandaban fotos de mis nietos, me llamaban en mi cumpleaños, no todos los días, pero cuando lo hacían con amor, y eso bastaba. Una tarde, mientras tejía un suéter para uno de ellos, escuché de nuevo ese golpeteo en la puerta. Esta vez era Rosa, la muchacha joven que había conocido meses atrás con su bebé. Tenía los ojos llorosos y temblaba. ¿Puedo quedarme contigo esta noche?, me preguntó con voz baja. Claro que sí, hija. Pasa. No me explicó mucho, pero no hizo falta. A veces las heridas no necesitan palabras. Le preparé un té de manzanilla, le ofrecí mi cama, y yo dormí en una colchoneta. A la mañana siguiente, ella estaba más tranquila. Me abrazó fuerte y me dijo: gracias, señora Lupe, usted no sabe lo que esto significa para mí. Tal vez sí lo sé, hija, tal vez sí. Desde entonces, Rosa se convirtió en parte de mi rutina. Me ayudaba con las compras, con la coquina, con las visitas. A veces nos sentábamos en el patio y tejíamos juntas mientras su bebé dormía. Me llamaba abuelita, aunque no llevábamos la misma sangre. Una vez me dijo algo que me marcó: usted es la madre que a muchas nos faltó. Yo no sabía qué responder, solo la abrace. En ese momento entendí algo profundo. Yo había cuidado a los hijos de otros por necesidad, pero ahora cuidaba por elección, porque tenía tanto amor guardado que ya no cabía solo en mí. Un domingo por la mañana, Rosa me trajo una idea. Abuelita, ¿y si usted contara sus historias a otras mujeres? Muchas se sienten solas. ¿Cómo usted se sintió? ¿Y si les contara cómo sobrevivió, cómo se reconstruyó? Me reí al principio. ¿Quién va a querer oír a una vieja como yo? Pero ella insistió. Y un día, me sentó frente a su celular, me grabó hablando de mi primer día como niñera en Estados Unidos. Subió el video a una red social. No esperaba nada. A los pocos días, tenía cientos de mensajes. Mamá Lupe, me hiciste llorar. Yo también fui madre a la distancia. Gracias por contar tu historia. Pensé que era la única que se sentía así. Lloré tanto leyendo esos mensajes. No, de tristeza, porque entendí que, al hablar, yo también sanaba. Que cada palabra soltada era una carga menos sobre mi espalda. Comenzamos a grabar más pequeños videos,
relatos de mi vida, consejos, recetas, memorias. Y así, la abuelita Lupe empezó a ser conocida por muchas mujeres que también buscaban consuelo. No buscaba fama, buscaba conexión. Guay, la encontra. Nunca imaginé que mi voz, esa que tantas veces callé por vergüenza o por miedo a incomodar, llegaría a tantas personas. Al principio me parecía absurdo, una señora de 67 años, hablando frente a un teléfono, contando historias que nadie en mi familia quiso escuchar. Pero ahí estaba yo, recibiendo mensajes de mujeres en Puebla, Veracruz, Chiapas, e incluso de otras que, como yo, habían cruzado la frontera y vivido años en silencio. A una me escribió desde Nueva York: abuelita Lupe, gracias por decir lo que yo nunca supe cómo poner en palabras. Otra, desde Mérida, mi mamá trabajó como niñera y murió pensando que no hizo suficiente. Usted me hizo entender su dolor. Y entonces lo vi claro, cada historia mía era también la historia de alguien más. Yo no era la única. Y eso, en vez de entristecerme, me dio fuerza. Rosa fue quien insistió en que abriéramos un pequeño grupo de mujeres del barrio. Al principio éramos solo 5. Nos reuníamos en mi cuarto o en el patio de su casa, tomábamos café de olla, comíamos pan dulce, y cada una compartía algo suyo: dolores antiguos, decisiones difíciles, amores que dolían, hijos que ya no llamaban Ann. No había juicio. Solo escuchan a la tercera reunión, ya éramos 15 en después 20. Algunas llevaban nietos, otras venían con sus muletas, pero todas traían una historia que merecía ser contada. Guay, poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a curarnos entre nosotras. A una tarde, recuerdo, doña Mercedes, una vecina de 74 años, se paró frente al grupo y dijo: durante años mi esposo me decía que yo no servía para nada. Why, yo lo creí. Hasta que le escuché a usted, Lupe. Usted me hizo recordar que yo también he sostenido esta casa con mis manos, que he criado 3 hijos, que he sobrevivido. Lloramos todas. Y luego, aplaudimos, no por lástima, porque por fin alguien decía lo que muchas callaban. Alme, sentí viva, como hacía tiempo no me sentía. No por ser necesaria, sino por ser vista. En una mañana, mientras barría el pasillo de mi cuartito, recibí una carta. No tenía remitente. Era un sobre amarillo, con letra temblorosa. Dentro había una nota escrita a mano: perdón, mamá, no supe cómo buscarte antes. Fui cobarde, pero te pienso todos los días. Espero que aún haya tiempo. Era mi hija, la que vivía en la capital. Esa que se alejó sin decir adiós, la que más me dolió perder. Llamé a Rosa, no podía hablar. Tenía el pecho apretado. ¿Estás bien, abue?, preguntó. Le mostré la carta. Ella me abrazó fuerte, muy fuerte, y luego me dijo algo que nunca olvidaré: el amor no se mide en tiempo, se mide en la capacidad de sanar. No respondí de inmediato. Guardé la carta en mi cuaderno, ese donde escribo todo, y me senté a pensar, porque ya no reaccionaba con prisa. Aprendí que a veces el corazón necesita respirar antes de actuar. Pasaron unos días. Después, llamé a mi hija. Las manos, pero marqué su número. Hola, respondió. Hola, hija. Soy yo. Hubo silencio del otro lado. Y luego, un suspiro que sonó como un sollozo. Mamá. Y lloramos. Lloramos mucho. Ella me pidió perdón 1000 veces. Yo solo la dije que no hacía falta, que estaba viva, que estaba bien, y que si ella quería, podíamos volver a conocernos. Quiero ir a verte, me dijo. Cuando quieras, mi casa es tu casa. Cuando Colk, sentí una paz tan profunda que me arrodillé junto a mi cama, y le di gracias a Dios, no por haber recuperado a mis hijos, sino por haberme recuperado a mí misma, porque, ahora lo sabía, no había sido ingrata, había sido fuerte, había hecho lo que tuve que hacer para sobrevivir. Y aún con todo, seguía abierta al amor. Y ese amor ahora empezaba a regresar. Cuando mi hija llegó, no trajo flores ni regalos. Trajo una mirada que no veía desde que era una niña. Trajo lágrimas en los ojos, las manos temblorosas, y un silencio que decía más que 1000 palabras. Mamá, dijo apenas me vio en la puerta,
estoy tan arrepentida. Yo no la dejé continuar. Ann la abracé, un abrazo largo, apretado, que dolía y sanaba al mismo tiempo. La sentí más liviana después, como si hubiera estado cargando piedras en el alma. Por años entró a mi cuartito. Miró alrededor y dijo, no sabía que vivías así. Pensé que te habías olvidado de nosotros. No, me olvidé ni un solo día, hija. Solo que la vida me empujó por otro camino. Nos sentamos, tomamos café, hablamos como dos mujeres que por fin se quitaban las máscaras. Me contó que también había sufrido, que sentía un vacío que no sabía de dónde venía, hasta que escuchó uno de mis videos. Dijo que reconoció mi voz y lloró toda la noche. Te busqué por semanas. No sabía cómo escribirte, Pearl Lohais, y me sorprendió que me contestaras. Siempre voy a contestar, hija. A ti, siempre estuvo 2 días conmigo, caminamos por el mercado, cocinamos juntas tamales de elote y hasta me ayudó a preparar la siguiente reunión del grupo de mujeres. Todas la recibieron con cariño, como si ya la conocieran. Ann. Y en ese encuentro, cuando todas esperaban que yo hablara como siempre, me senté y la miré. Hoy no hablaré yo, dije. Hoy hablará mi hija. Ella se quedó en silencio un momento, nerviosa, pero luego se levantó y habló con el corazón. Durante años, creí que mi madre nos había abandonado. No entendía por qué prefirió cuidar a otros niños y no a nosotros. Pero ahora veo que no fue una elección por gusto, fue por necesidad. Y también fue por amor. No supe entenderlo a tiempo, pero hoy quiero pedir perdón. Why, Agric, por no rendirse nunca. No hubo lágrimas en muchas caras, abrazos, palabras dulces, y en medio de todo, una certeza. El perdón es un acto de valentía y el amor, un puente que siempre se puede volver a cruzar. Después de ese día, mi hija regresó varias veces, incluso me propuso irme a vivir con ella a la capital. ¿Te puedo cuidar, mamá? Ahora me toca a mí, pero le dije que no, gracias, hija. Pero ya tengo mi vida aquí. Tengo mi cuartito, mis mujeres, mi comunidad. Aquí encontré sentido. Aquí me reencontré conmigo misma. No se ofendió. Porque ahora nos hablábamos desde la verdad, no desde la culpa. Guay, en paralelo, mi voz seguía llegando a más lugares. Me escribieron de Guatemala, de Texas, de España, mujeres mayores, mujeres solas, mujeres que habían sido invisibles durante décadas. Una de ellas me dijo algo que me marcó el alma. Abuelita, usted me devolvió la dignidad. Yo me quedé en silencio, porque la dignidad, esa que tantas veces me quitaron con desprecios, con silencios, con puertas cerradas, ahora era mi escudo con rosa. Seguimos organizando encuentros, y una de nuestras reuniones fue tan grande que tuvimos que usar el salón comunal del barrio. Había más de 50 mujeres, algunas llevaban a sus hijos, otras llegaban de lejos. Me entregaron una placa improvisada escrita a mano que decía: gracias, Guadalupe, por enseñarnos que aún rotas, seguimos siendo luz. Lloré. Claro que lloré, pero no de tristeza. Lloré porque entendí que mi historia no fue en vano, que todos esos años en silencio, todas esas noches cuidando hijos ajenos, habían sembrado algo. Y ahora, ese algo florecía. Un día, mi hijo menor, el que nunca había respondido mis cartas, apareció en la puerta. Traía una mochila al hombro, barba crecida y mirada triste. Hola, mamá, dijo. Hola, hijo, ¿tienes hambre? Él asintió, y yo, sin hacer preguntas, serví 2 platos. Comimos en silencio. Después me contó que había tenido una vida difícil, que se sentía vacío, y me pidió solo una cosa. ¿Puedo quedarme un tiempo contigo? Mi corazón se estremeció, porque esa frase era todo lo que siempre había querido oír. Claro que sí, hijo, aquí siempre habrá un lugar para ti. Mi hijo menor se llamaba Mateo Ann, el más risueño cuando era niño, el más inquieto, el que lloraba si no dormía, abrazado a mi rebozo. A él lo dejé con apenas 6 años, y esa imagen, su manita soltando la mía en el andén de la terminal, me perseguía desde entonces como una sombra. Y ahora estaba allí, en mi cocina, sentado frente a mí como un hombre cansado, pero aún con esos ojos de niño perdido.
No busco lástima, mamá, me dijo mientras sorbía su café. Solo quiero entenderte, entenderme y descansar un poco. Aquí nadie juzga, hijo. Esta casa, por humilde que sea, es tuya. Dormía en un colchón al lado de mi cama, como cuando era pequeño y tenía miedo de los truenos. Al principio no hablábamos mucho, se despertaba temprano, salía a caminar, regresaba en silencio. Ango no preguntaba. Aprendí que a veces el alma necesita espacio antes de hablar. Pero empecé a dejarle notitas en té, hice tamales, caliéntalos, con cuidado. Hoy hay reunión si quieres venir, te quiero. Una mañana, encontré sobre la mesa una nota suya. Gracias por no soltarme esta vez. Y lloré, en silencio, mientras preparaba el desayuno. Porque entendí que el perdón no siempre viene envuelto en palabras grandes. A veces es eso, una frase pequeña con todo el peso del mundo. En Mateo comenzó a integrarse en mi rutina. Me ayudaba a cargar las bolsas del mercado, me acompañaba a las reuniones, escuchaba en silencio a las mujeres del grupo. Un día tomó la palabra. Yo crecí creyendo que mi madre nos había cambiado por dinero, por comodidad, pero ahora veo que ella se partió el alma por nosotros. Yo nunca había contado esto en voz alta. Gracias por escucharme. Las mujeres, Upteteren. Yo solo me acerqué y lo abracé, fuerte, como si el tiempo pudiera comprimirse en ese instante. Los pocos días, me pidió permiso para pintar las paredes del cuarto. Está muy opaco, mamá. Merece coloran. Y así fue. Mateo pintó de amarillo claro, colgó unas flores de papel que hizo con rosa y puso en la puerta un cartel que decía: aquí vive una mujer valiente. Mis lágrimas ya no eran de tristeza, eran de honra, de reconocimiento, porque después de tantos años siendo invisible, ahora me nombraban, me veían, y la comunidad seguía creciendo. Vinieron reporteros locales a mí, entrevistaron Sully en un periódico del pueblo con el título En la abuela que cuida corazones. Al principio me dio vergüenza, pero luego entendí que aquella nota no hablaba de mí sola, hablaba de todas las mujeres que cargan el mundo sin que nadie lo note. Un día llegó una señora desde Morelos. Se llamaba Teresa, tenía 65 años y había viajado 6 horas solo para conocerme. Traía una bolsita de pan casero y una carta escrita a mano. Usted me salvó, Lupe. Yo ya no quería seguir, pero la escuché y volví a tener esperanza. Nos abrazamos como si fuéramos hermanas separadas por la vida. La invité a quedarse el fin de semana, compartimos historias, recetas, silencios, y cuando se fue, me dejó un bordado que decía: no estás sola, nunca lo estuviste. Lo colgué al lado de mi cama a Mateo. Viendo todo aquello me preguntó: ¿alguna vez pensaste que ibas a ser tan importante para tanta gente? No, hijo, solo quería contar mi historia para no olvidar quién era, pues, ahora, eres la memoria de muchas en una noche. Mientras cenábamos, Mateo me dijo: estuve pensando en volver a estudiar. No terminé la prepa, pero quiero hacerlo. Quiero que te sientas orgullosa. Le tomé la mano y le respondí: siempre estuve orgullosa. Mateo, solo que tú no podías verlo. El grupo de mujeres creció tanto que nos ofrecieron usar el centro cultural del pueblo. Allí organizamos el primer encuentro de mujeres valientes. Hubo música, poesía, intercambio de saberes. Vinieron abuelas, nietas, madres solteras, viudas, jóvenes tímidas, todas con historias distintas pero con un dolor común. Y allí, parada frente a todas, tomé el micrófono y dije: durante muchos años creí que no tenía voz, que nadie me escuchaba, que era solo la señora que limpiaba, la que cuidaba, la que enviaba dinero, pero ahora sé que cada una de nosotras tiene una voz poderosa, que no estamos solas, que podemos sanar juntas. Gracias por darme un lugar, por escucharme, por dejarme ser parte de algo más grande que mi dolor. Las lágrimas eran colectivas, los abrazos también. Esa noche, al regresar a casa, miré a Mateo mientras acomodaba su cama en el suelo. ¿Sabes qué, hijo? ¿Qué, mamá? Ya no tengo miedo del mañana. Y él, con una sonrisa, me dijo:
Yo tampoco, mamá. Yo tampoco. El día que cumplí 68 años, no hubo pastel con velas, ni globos de colores, no hubo mariachis, ni grandes mesas decoradas, pero hubo algo que nunca antes había tenido: una fila de mujeres esperando para abrazarme y decirme gracias, Ann Rosa. Organizó una sorpresa con las del grupo. Me llevaron al centro comunitario con la excusa de una reunión, y al llegar, encontré el salón decorado con flores de papel, manteles bordados a mano, y una mesa llena de guisos típicos que cada una había preparado con amor. En la pared colgaba un cartel grande que decía: Feliz vida, Lupe, porque años hay muchos, pero vidas, como la tuya, solo una. Me cubrí el rostro con las manos, sentí el corazón tan lleno que no me cabía en el pecho. Nunca imaginé que lo que nació de un dolor tan profundo iba a transformarse en algo tan luminoso. Mateo me abrazó fuerte y susurró: Nunca había visto a tanta gente quererte así, mamá. Me llena el alma. No es por mí, hijo, le respondí, es por lo que todas compartimos. Cada una se ve reflejada en mí, como yo me vi alguna vez en ellas, esa tarde, entre risas y lágrimas. Hicimos algo que se volvió tradición. Cada mujer tomó un hilo de estambre y lo pasó de mano en mano, entrelazándolo con las demás, hasta formar una gran red colorida en el centro del salón. Este hilo somos nosotras, dijo doña Clara, una viuda de 73 años. A veces estamos rotas, pero unidas. Tejemos esperanza con el tiempo. Mi historia llegó más lejos de lo que imaginé. Una universidad local me invitó a hablar con sus estudiantes de trabajo social. Querían que contara mi experiencia como migrante, como madre ausente, como mujer resiliente. Al principio me sentí fuera de lugar entre tantos jóvenes con libretas y celulares, pero cuando tomé el micrófono y empecé a hablar, como hablo con mis vecinas, con el corazón en la boca y la voz temblorosa, vi cómo cambiaban sus rostros. Les conté cómo dormía en sofás prestados, cómo escondía el llanto para no preocupar a nadie, cómo me rompí 1000 veces y cómo me reconstruí. No esperen que la vida sea justa, les dije, pero tampoco permitan que el dolor les quite la ternura. Al terminar, varios se acercaron a abrazarme. Uno me dijo: Gracias, señora Lupe. A mi mamá también fue migrante. Nunca entendí su silencio. Hasta hoy, volví a casa, caminando despacio, con los ojos llenos de gratitud y los pies cansados. Pero el alma liviana. Mateo ya no dormía en el suelo. Juntos, construimos una camita plegable, y entre los dos pusimos estanterías con libros y cajas llenas de recuerdos. En una de esas cajas, encontré un pañuelo que le había bordado cuando era niño, con su nombre y un corazón rojo en C. Lo mostré. Se le aguaron los ojos. Nunca lo olvidé, mamá. Solo lo escondí, como escondí tantas cosas. Ya no tienes que esconder nada, hijo. Este es un lugar de verdad. Un día, mientras barría el frente del centro comunitario, se me acercó una mujer joven, de rostro cansado y ropa sencilla. Llevaba de la mano a una niña pequeña. Tenía los ojos llenos de dudas. Lupe, la abuelita que ayuda, preguntó. Soy yo, hija. ¿En qué puedo servirte? Se sentó conmigo en la banquita y me contó su historia. Se llamaba Mariana, tenía 28 años, había sido expulsada de su casa por estar embarazada, y ahora vivía en una pieza prestada. No tenía nadie, solo quería hablar con alguien, dijo con la voz rota. Alguien que no me juzgue. La tomé de la mano. No dije nada, solo la dejé llorar. Esa tarde, Mariana se quedó en mi cuarto. Rosa trajo cobijas. Mateo preparó sopa, y la niña jugó con los nietos de otras mujeres del grupo. Y así, sin querer, volvimos a hacer lo que sabíamos hacer: abrir el corazón en la noche. Mientras escribía en mi cuaderno, apunté: tal vez no puedo cambiar el pasado, pero puedo abrazar el presente de otras. Y eso también es sanar. Comprendí que la sanación no es un destino, sino un camino, que se camina despacio, descalzo y acompañado, y yo ya no caminaba sola. Aquel invierno llegó con fríos más intensos de lo normal. Los vientos golpeaban las ventanas como si quisieran entrar a contarnos sus penas, y la neblina cubría las calles del pueblo como un velo blanco
que lo escondía todo. Pero dentro del centro comunitario, los corazones ardían y, a pesar del clima, las reuniones no paraban. Las mujeres seguían llegando, con bufandas tejidas por ellas mismas, con café caliente, en termos reciclados, con galletitas guardadas en latas de galletas navideñas. No importaba el frío, importaba el calor humano. Fue en ese tiempo que una de las muchachas más jóvenes del grupo, Estefanía, me propuso algo que jamás se me habría pasado por la cabeza. Lupe, ¿por qué no? Escribimos un libro. ¿Sobre qué? Sobre ti, sobre todas nosotras, sobre estas historias que nos están cambiando la vida. Me reí. Pensé que hablaba en broma. Una vieja como yo en un libro, pero ella no bromeaba. Y al día siguiente llegó con una grabadora, un cuaderno y una lista de temas. Vamos a contar cómo cruzaste la frontera, cómo cuidaste niños, cómo tus propios hijos regresaron. Vamos a poner nuestras memorias en papel porque merecemos ser contadas. Y así empezamos. Una tarde por semana, Estefanía venía a mi cuartito y me entrevistaba. Me hacía preguntas que me hacían llorar, reír, recordar detalles que había enterrado en lo más hondo de mi alma. ¿Cuál fue tu primer miedo cuando llegaste a Estados Unidos? ¿Cómo aprendiste a soportar el silencio de tus hijos? ¿Qué fue lo más duro que hiciste con amor? Cada respuesta era una piedra que se sacaba del alma y también un regalo, porque cada capítulo que escribíamos se convertía en un espejo para muchas más. Con el tiempo, otras mujeres quisieron aportar sus relatos. El libro se volvió una colección de voces, de dolores que no salieron en las noticias, de triunfos que no estaban en diplomas, de vida vivida en la sombra, pero ahora contada con luz. Lo llamamos a nosotras, a mujeres que aún con grietas sostenemos el mundo. El libro fue impreso de manera sencilla, en papel reciclado, con la ayuda de una asociación local que creyó en. Al presentarlo en la feria del pueblo, nunca imaginé lo que pasaría. Vinieron más de 100 personas, algunas solo por curiosidad, otras porque habían oído hablar de mí como la abuela de las historias. Cuando me pidieron que leyera un fragmento, mis manos temblaban, pero lo hice. No era ingrata, era madre, y las madres a veces hacen lo imposible para que sus hijos tengan algo de dignidad. Leí, y sentí el silencio pesado del salón. Cuando terminé hubo aplausos, no fuertes, pero sentidos, y luego la fila, personas queriendo una firma, una palabra, un abrazo. Me sentí como una celebridad, aunque por dentro seguía siendo la mujer que un día cruzó una frontera con miedo y esperanza. A una noche, después de una larga jornada de reuniones, regresé a casa y encontré a Mateo esperándome con una cajita envuelta en papel marrón. Es para ti, mamá. No es caro, pero es especial. Lo abrí con manos torpes. Dentro había un cuaderno de tapas duras, con mi nombre grabado en letras doradas, An Diario de Guadalupe, la mujer que cuidó hijos ajenos y sanó cuidando el alma de otras. La voz. ¿Por qué esto? Porque quiero que sigas escribiendo, mamá. Tus palabras ya no son solo tuyas, son medicina para muchas, incluso para mía. Lo abracé con fuerza. Sentí que ese momento cerraba un ciclo, que esa caja contenía más que un cuaderno. Era símbolo de todo lo que habíamos recuperado. La confianza, el respeto, el amor sin condiciones. En una de nuestras últimas reuniones del año, hicimos algo simbólico. Cada mujer llevó una piedra, una piedra, y le escribimos una palabra con marcador en dolor, miedo, abandono, culpa, soledad. Luego, salimos al río del pueblo y, una por una, arrojamos nuestras piedras al agua. Cuando fue mi turno, sostuve mi piedra con fuerza. En ella había escrito en ingrata. La miré y por última vez dejé que doliera. Recordé la voz de mi hijo diciendo esa palabra. Recordé la soledad, el silencio, las noches rotas, y luego la solté. La piedra cayó al río, se hundió, y con ella dejé ir el peso que me había acompañado tantos años. Regresé caminando junto a las otras mujeres, sin decir palabra, pero en mis pasos ya no iba la mujer rota, iba la mujer que aprendió a vivir con sus
cicatrices y a amar incluso con el alma remendada. Los días siguientes al lanzamiento de nuestro libro fueron de una paz extraña, como si la vida misma me dijera, ahora sí, Lupe, puedes respirar. Todo lo que alguna vez guardé en el alma, ahora andaba suelto por el mundo en forma de palabras, testimonios, memorias. Ya no era un secreto ni un dolor oculto, ni un susurro entre cuatro paredes. Era verdad, dicha en voz alta. Y eso libera a la comunidad de mujeres. Seguía creciendo. Mujeres mayores, jóvenes migrantes, abandonadas, madres solas, abuelas criando nietos, todas con algo que contar, todas necesitadas de una mano que las tomara sin juzgar. Y ese lugar, que comenzó siendo mi refugio, se convirtió en el refugio de muchas. Empezamos a ofrecer talleres, círculos de lectura, clases de bordado, escritura terapéutica, cocina tradicional. Mateo organizaba las finanzas, Rosa llevaba las inscripciones, y yo simplemente escuchaba a cada mujer que llegaba cargando su historia, como quien carga una maleta llena de piedras, en una tarde, mientras preparábamos chocolate caliente para un nuevo encuentro. Rosa se sentó frente a mí y me miró seria. Lupe, ¿alguna vez pensaste en todo lo que sembraste? No mucho, le respondí. Yo solo quería no sentirme sola, pues ya no estás sola, abue, ni tú, ni todas las que llegamos hasta aquí por tu voz. Los días se hacían más lentos. Empezaba a mostrar los rastros de los años vividos con tanto peso. Las rodillas me dolían más, la espalda se doblaba sin permiso, y mis manos ya no tejían como antes, pero mi corazón, ese, latía más fuerte que nunca. Mateo me llevó a hacer un chequeo médico. El doctor me miró con cara de preocupación, pero yo ya sabía que el tiempo no perdona, pero también sabía que yo había ganado algo que ni el tiempo podía quitarme: la dignidad. Mamá, tienes que cuidarte más, me decía Mateo. Prométeme que vas a descansar. Lo prometo, hijo. Parodicon. No es dejar de vivir en una mañana. Al salir al patio, encontré en la puerta un ramo de flores silvestres y una nota doblada con cuidado. Decían: gracias, Lupe, por enseñarme que la ternura no es debilidad, que ser mujer es resistir, pero también sanar, que el silencio no es olvido, no eres luz. Eres raíz. No tenía firma, pero no me hizo falta, porque entendí que yo ya no pertenecía a una sola historia, pertenecía a muchas en ese mismo día. Rosa llegó corriendo con los ojos brillantes. Nos invitaron a presentar el libro en la capital, a View, en un foro nacional de mujeres luchadoras. Tú vas a hablar. Me quedé en silencio un momento, no por miedo, sino por emoción. Yo, esa mujer que fue rechazada por sus propios hijos, esa que cruzó la frontera con los zapatos rotos y el alma rota, esa que un día fue llamada ingrata. Vamos, Rosa, vamos juntas. El viaje fue largo pero hermoso. Me acompañaron Rosa, Mateo y otras 3 mujeres del grupo. Durante el trayecto, cantamos, comimos tortas de frijoles, recordamos momentos difíciles y reímos como niñas. En LA Terminal, al llegar a la capital, muchas mujeres esperaban con pancartas que decían: gracias, Lupe, tu historia es la nuestra. De México. No pude contener las lágrimas en el foro, frente a un auditorio lleno. Tomé el micrófono con manos temblorosas, respiré hondo. Recordé el sonido de mis hijos llamándome por primera vez, después de tantos años, y hablé. Mi nombre es Guadalupe. Tengo 68 años. Crucé una frontera cargando más miedo que ropa. Cuidé niños ajenos, mientras mis hijos crecían sin mí. Me llamaron ingrata. Me cerraron puertas, pero hoy estoy aquí para decirles que una mujer no se define por lo que le quitan, sino por lo que logra construir con lo poco que le dejan. Hubo silencio. Un silencio espeso, y luego aplausos. Aplausos largos, sinceros, como si cada una de esas palmas dijera: yo también soy tuan. Después del evento, muchas se acercaron, me abrazaron, me contaron sus historias, me agradecieron. Una de ellas, con lágrimas en los ojos, me susurró: Lupe, yo también fui una madre ausente. Y hasta hoy me sentía una mala persona, pero tú me diste otra mirada. La abracé. Tenía que decir nada más. Esa noche, de regreso al hospedaje,
Me senté sola en el patio, Mire al cielo. No había muchas estrellas, pero sí una luna enorme, redonda, brillante. Gracias, Dios, susurré, no por quitarme el dolor, sino por darme sentido. A Mateo se acercó, me cubrió con un rebozo y me dijo, te admiro, mamá. Eres la mujer más fuerte que conozco. Le sonreí, acaricié su mejilla y respondí, ¿y tú? Eres el hijo que soñé. Solo que tardamos en encontrarnos. Esa noche dormí como hace años no dormía. No porque todo estuviera perfecto, sino porque, por fin, todo tenía un lugar, hasta el dolor. A los pocos días de regresar de la capital, todo volvió a la calma en el pueblito. Mis días retomaron su ritmo suave las mañanas con pan dulce, las tardes entre charlas con Rosa, las noches escribiendo a la luz cálida de una lámpara que Mateo me compró pero algo dentro de mí ya había cambiado. Sentía que mi vida, la que creí desperdiciada durante tantos años, ahora tenía una voz firme, un rostro visible y sobre todo, un propósito, una tarde, mientras tejía una bufanda. Para una de mis nietas, sí, ahora los veía con frecuencia, me detuve a mirar mis propias manos. Estaban arrugadas, manchadas por los años, pero aún firmes. Cada cicatriz, cada mancha, era parte de un mapa que me había traído hasta aquí. No sentí tristeza, sentí honra. Mis manos habían lavado ropa, cocinado con amor, limpiado lágrimas ajenas. Y ahora, escribía en mi propia historia en rosa. Me convenció de hacer una última grabación para el canal. Me arregló el cabello, me prestó un chal color vino que me hacía ver elegante, y me sentó frente a la cámara. Di lo que te nazca, abue, me dijo. No lo enseis, miré la cámara como si mirara a cada mujer que alguna vez se sintió olvidada, invisible, rota. Respiré hondo y hablé con el alma, a todas las que me escuchan. Quiero decirles que ninguna mujer merece cargar sola con la culpa de el abandono, que muchas veces hicimos lo que pudimos con lo poco que teníamos, que no fuimos malas madres, ni mujeres frías, ni ingratas. Fuimos valientes, fuimos sobrevivientes. Dediqué unas palabras a mis hijos. Les dije que los amaba con todo mi corazón, que los había extrañado cada día, pero que también aprendí. Porque al final también era hija de mi misma año, y cerré el video con una frase que me brotó sin pensarlo, pero que se quedó grabada en muchos corazones. Ansí alguna vez te llamaron ingrata, que sepas que eras demasiado generosa contigo misma. Y eso también es amor. Pasaron los meses. El grupo seguía creciendo. Cada semana llegaban nuevas mujeres con historias de abandono, migración, maternidades difíciles, silencios eternos. Yo ya no hablaba tanto, escuchaba más, y cuando lo hacía, notaba como cada una de ellas encontraba un poco de sí en lo que yo había vivido. A Mateo decidió empezar una carrera técnica, se inscribió en clases de computación y comenzó a ayudar a otras personas mayores con sus trámites digitales. Me decía, tú ayudaste a tantas, ahora me toca a mí, en Rosa. También empezó a soñar en grande. Quería estudiar psicología comunitaria. Dijo que nuestro grupo era su motor y yo. Yo los miraba a todos como una madre que ya no se sentía sola. No porque la casa estuviera llena, sino porque el corazón ya no tenía rincones oscuros. En uno de nuestros últimos encuentros del año, celebramos bajo un árbol grande en la plaza del pueblo. Cada mujer colgó de las ramas un papelito con una palabra que representaba su camino al renacer. Dignidad, valor, esperanza. El mío decía perdón, Rosa. Me abrazó y dijo, ese perdón es para tus hijos, o para ti, es para todos, hija, pero sobre todo, para mí. Hoy escribo estas últimas líneas desde mi cuartito. Ese que un día fue refugio y ahora es cuna de historias. Tengo a mi lado el cuaderno que Mateo me regaló, el bordado de Teresa en la pared, las fotos de mis nietos en la repisa y un corazón que aprendió a vivir. Con todo, a no sé cuánto tiempo más estaré aquí. Pero si mañana mis pasos se apagan, me iré con la certeza de que viví. DQAIM, Fal, Lori, Perdoni. Y florecí a mí. Nombres Guadalupe. Me llamaron ingrata, me cerraron puertas, pero abrí mi alma
y en ella cabamos todas. Gracias por escucharme, gracias por no juzgar, gracias por darme un lugar en tu corazón. Y si alguna vez te sentiste como yo, recuerda esto, no estés sola, nunca lo estuviste. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, deja tu comentario aquí abajo. Queremos saber qué parte te hizo reflexionar o sentir identificada, y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias reales y conmovedoras. Tu apoyo es muy importante para que estas voces sigan siendo escuchadas. Gracias por estar aquí.